En este video vamos a hablar de la parte histórica de un personaje tan fascinante como misterioso, un viajero cortesano místico, espía amigo y consejero de reyes y aristócratas, un aventurero que se paseó por las principales cortes europeas durante el siglo XVIII y donde él, debido a su encanto y particulares habilidades, siempre se destacó. El conde Saint-Germain, que fue perseguido y tratado de espía y también de extrañas situaciones que lo relacionan con la alquimia. Bienvenidos a Historia Enigmática Revelada. Suscríbete al canal para que continúes recibiendo nuestros contenidos. Para hablar de la parte histórica del conde Saint-Germain, tenemos que localizar el libro llamado Las Memorias del barón Karl Heinrich de Gleichen. Este es considerado uno de los documentos históricos más importantes de Saint-Germain, porque se trata una parte considerable de su vida. Es muy interesante y es la parte más creíble que hay a nivel histórico. Karl Heinrich Baron de Gleichen fue un diplomático alemán que conoció personalmente a Saint-Germain en 1759 y dejó todas sus impresiones y relatos escritos en esta obra. Las Memorias del barón Gleichen. En estas aparece la apariencia, los hábitos, el talento, las historias y también su leyenda en cuanto a la inmortalidad del conde. También hay otros documentos muy interesantes como los concernientes al filósofo Voltaire, quien hizo una carta al rey de Prusia, Federico II, escrita en abril de 1758, donde le hablaba al rey de Prusia sobre Saint-Germain, porque Voltaire conocía a Saint-Germain y le había llamado poderosamente la atención. De hecho, Voltaire decía que Saint-Germain era el hombre que todo lo sabía y que nunca moría. La figura del conde Saint-Germain ha sido objeto de fascinación y misterio a lo largo de los siglos. Este personaje que se desenvolvía en la nobleza europea con un halo enigmático fue descrito como alquimista, aventurero, inventor y músico. Su vida llena de relatos que rozan lo fantástico y su presunta inmortalidad han alimentado su leyenda hasta el presente. En este video exploraremos los detalles de la historia del conde Saint-Germain, sus peculiares habilidades, las intrigas en las que se vio envuelto y el legado que dejó en la cultura y el ocultismo. El misterioso nacimiento de Saint-Germain, nadie sabe exactamente cuándo nació ni dónde nació. Él mismo decía que usaba su nombre real y se cree que fue en 1690 y 1710 cuando nació. Hay varias versiones, una de ellas en 1691 en los Cárpatos, otra en 1696 en Transilvania, y sería un hijo de un príncipe de estos lugares. También se rumoreaba que era hijo de la reina viuda de Carlos II de España o incluso de otros nobles europeos, incluso portugueses. Él hablaba muchos idiomas sin acento. Por ejemplo, hablaba portugués, español, italiano, alemán, hablaba también chino, ruso, sánscrito y lenguas muertas en la antigua Mesopotamia. Y eso es confirmado porque en la antigua, la Santísima Tirinosofía, uno de sus libros que escribió, tenía escritos en sumerio y en escritura cuneiforme. La primera mención histórica del conde Saint-Germain data de 1740, cuando se comenzó a destacar en los círculos aristocráticos de Viena. Por aquel entonces el conde rondaría la treintena y se distinguía por su vestimenta sobria, aunque llevaba siempre consigo una notable cantidad de diamantes que usaba como moneda de cambio. Este gesto le confirió la fama de ser un hombre opulento y misterioso. Su llegada a Viena no pasó inadvertida, rápidamente atrajo la atención de la nobleza gracias a su carisma y habilidades sociales. Durante su estancia en Viena, Saint-Germain comenzó a construir una amplia red de contactos que le facilitaría su entrada a las cortes más influyentes de Europa. Dotado de un talento multifacético,
Con dominio de diversos temas supo brillar ante la élite y consolidarse como figura influyente. Sin embargo, el secreto que rodeaba sus orígenes contribuía a la creciente curiosidad que generaba. La incógnita sobre su verdadera identidad alimentaba rumores y conjeturas sobre los objetivos reales de su presencia en la corte. La atención que despertaba Saint-Germain no solo se debía a sus riquezas aparentes, sino también a su talento para cultivar a quienes coincidían con él. Controlaba varios idiomas y mostraba destreza musical, además de un peculiar conocimiento sobre la alquimia, construyendo así un aura de sabiduría casi mística. Estas cualidades le brindaron un lugar destacado en la sociedad vienesa y prepararon el terreno para su posterior consagración en otras cortes europeas. En 1743 aparece en Londres. Él empieza a hacerse conocido como músico y violinista, incluso empezó a crear su propia ópera. El caso es que hubo unos problemas en 1745. Fue arrestado allí en Londres porque muchos sospechaban que él estaba apoyando a los rebeldes y al final lo soltaron por falta de pruebas. Esto está documentado. Una de las facetas más comentadas del conde Saint-Germain fue su pericia en la alquimia, una práctica que en su época fascinaba a muchos estudiosos y nobles. Se rumoreaba que había hallado la vía para transmutar metales en oro y descubrir secretos ocultos. Si bien no existen pruebas concluyentes de que realizara tales proezas, su reputación como alquimista le abrió las puertas de la alta sociedad que buscaban beneficiarse de su hipotético poder transformador. Pero Saint-Germain no se limitaba a la alquimia, era además un músico de considerable talento, virtuoso del violín y compositor de piezas que impresionaban a la aristocracia. Su capacidad musical, unida a su carácter carismático, le aseguraba la admiración de aquellos que lo rodeaban, reforzando su imagen de hombre de mundo y alimentando la leyenda sobre sus dotes prodigiosas. Se decía también que poseía ciertos conocimientos científicos y artísticos, contribuyendo a la idea de un sabio polifacético con acceso a saberes vedados al común de los mortales. En 1746 y 1758 no se supo mucho de él. Algunos dicen que se fue a Alemania después de Londres a hacer experimentos alquímicos y otros que viajó a la India y al Tíbet. Que hay documentados que en 1749 lo sitúan en Baviera, pero por un tema de un amorío que no sale bien, parece que no fue correspondido y salió algo mal. Después de esto regresa a París en 1758. Entre los relatos más sorprendentes que enmarcan al conde Saint-Germain destacan sus presuntas habilidades curativas. Según se cuenta, logró la milagrosa recuperación del mariscal francés de Belle Isle, herido de gravedad en Alemania. Tras esta hazaña, el mariscal, sumamente agradecido, lo llevó a París y le cedió un laboratorio para que continuara sus experimentos alquímicos. El rumor sobre las curaciones de Saint-Germain no hizo sino aumentar su fama y su halo de misterio, pues muchos lo veían como un sanador más allá de lo natural. Las historias acerca de sus dotes de curandero se esparcieron velozmente, dando al conde un prestigio particular, aunque no faltaron escépticos que dudaban de sus poderes. Quienes creyeron en sus facultades sanadoras nutrían la leyenda de un hombre tocado por lo sobrenatural. La coincidencia de curaciones de la alquimia y del saber enciclopédico promovió la visión de que Saint-Germain trascendía los límites de la mera humanidad, reforzando su mito de inmortalidad. Ahí es donde empieza su leyenda, porque esto empezó a hablarse por todos los sitios y se hizo muy amigo de la corte. Esto le permitió conocer a Luis X y también a su favorita Madame Pompadour. Aún dice que ahí hubo ciertos roces amorosos, pero eso no se sabe y no está confirmado. Le gustaba mucho llevar diamantes y por ahí empezaron a especular sobre cómo era posible que este hombre tuviera tanto oro y diamantes.
¿Acaso era un alquimista que los transmutaba todo? De hecho, se dice que transmutó un diamante, varios diamantes pequeños en uno más grande. De hecho, también empezaron a crecer los rumores de que él mismo alimentaba, porque no lo desmentía, de que tenía más de 500 años y que había conocido a figuras históricas de siglos pasados. Él no lo desmentía. No se sabe muy bien por qué, pero los rumores crecieron cada vez más y gracias también a él como auspiciador de ello. En 1760 el conde Saint-Germain fue enviado a La Haya como representante personal de Luis XV, con la misión de pactar un préstamo con Austria para financiar la guerra contra Inglaterra. La designación revela la influencia y la estima que el rey tenía por él, otorgándole una función delicada en política internacional. Pero su estancia en La Haya se vio salpicada en conflictos como el choque con su antiguo amigo Casanova. Además, el duque de Choiseul, encargado de la política exterior del monarca, acusó a Saint-Germain de conspirar contra los intereses de Francia. Estas acusaciones forzaron al conde a abandonar La Haya, lo que representó uno de los mayores giros de su carrera. Sin embargo, y pese a haberse obligado a huir, Saint-Germain halló la forma de reencaminar su vida, patente de su gran ingenio y su capacidad de sobreponerse a las adversidades. El conde de Saussure, este hombre era un ministro muy poderoso y desconfiaba mucho de Saint-Germain. Él lo llamaba mentiroso porque Saussure no podía entender que fuera un hombre tan elegante, con tanto dinero, con tantos conocimientos y con tantas historias. Lo que hizo Saussure fue encontrar a un actor para que se vistiese como Saint-Germain y fuese por las calles interpretando como si estuviese loco, diciendo locuras. Decía, he conocido a Jesucristo, he conocido a tal y al otro. Tras salir de La Haya, Saint-Germain reapareció en Holanda bajo el nombre del conde de Surmont, consiguiendo amasar una notable fortuna a través de la venta de ungüentos y pócimas, algunas de las cuales prometían efectos espectaculares. Sus artes y presuntos poderes esotéricos siguieron siendo foco de sospechas y acusaciones, pero también de interés por parte de quienes valoraban sus remedios. Aunque la sombra de viejas intrigas persistía, logró establecer con éxito, en parte gracias a su habilidad para adaptarse y a su red de contactos. En esta etapa resultaba evidente su talento para reinventarse ante cada contratiempo. Si bien sufrió críticas y recelos, la perspicacia y el carisma del conde le servían para mantenerse en la buena sociedad y mantener su reputación de hombre excepcional. Estos años en Holanda fortalecieron su mito, incorporando un capítulo adicional al conjunto de rumores sobre sus actividades y su supuesta capacidad de escapar de cualquier embrollo. Uno de los relatos claves que fomentó la fama de inmortalidad del conde Saint-Germain se vincula con una anciana condesa a la que habría conocido en su juventud. Según las crónicas de Louis de Beaufort, Saint-Germain comentó con aire de socarrón que conocía a la condesa desde hacía décadas, cuando ella era una joven debutante, lo cual sugería que el conde podría tener más de un siglo de vida. Este tipo de anécdotas reforzaron la idea de que su edad y experiencia rebasaban lo ordinario, alimentando así la noción de que había presenciado importantes eventos históricos. La historia de la condesa, al igual que otros testimonios sobre la presunta longevidad de Saint-Germain, reitera la apariencia siempre juvenil del conde y su negativa a precisar su edad o su lugar de nacimiento. Esto, lejos de desalentar la curiosidad, solo avivó la fantasía sobre un hombre que habría traspasado los límites humanos del tiempo. El conde de Saint-Germain tomó una barbaridad de nombres distintos de seudónimos a lo largo de su historia porque tenía que pasar desapercibido. Se ganó muchos enemigos. ¿Por qué? Quizás por envidias, quizás porque la fama atraía a estos enemigos, quizás por el oro, el conocimiento, eso no se sabe, pero tenía muchos y muchos enemigos, por eso cambiaba de nombre.
Eso es lo que se dice. En 1762 viaja a Rusia y atención, aquí hace muy amigo de los hermanos Orl, quienes ayudaron a Catalina la Grande a subir al poder, pues entre medias estaba el conde Saint Germain moviendo los hilos. Por eso mucha gente piensa que Saint Germain participó en la rebelión que ocurrió después para que esto ocurriera. ¿Cómo murió el conde Saint Germain? Según registros franceses, Saint Germain murió el 27 de febrero de 1784 en el castillo de Eckernford, perteneciente a su último protector, el príncipe Carlos de Hesse-Kassel, pero el fin de su vida no arrumbó la creencia en su inmortalidad. Muchos se rehusaban a creer que el enigmático conde había perecido, apuntando que la falta de un entierro público y de documentación inequívoca dejaba la puerta abierta a otras interpretaciones. El príncipe Carlos hizo erigir un monumento funerario cuyo epitafio rezaba: aquel que se hacía llamar Conde de Saint-Germain, y de quien no se tiene más noticias, fue sepultado en esta iglesia. Esta inscripción, en vez de poner un punto final, incentivó las especulaciones: ¿se habría fingido la muerte o habría muerto realmente? La nebulosa que circundó sus últimos días y la escasez de testigos imparciales reforzaron la creencia de que podía haber burlado nuevamente la muerte. Así la leyenda de la inmortalidad se potenció, invitando a futuros relatos de avistamientos o encuentros con Saint Germain tras 1784. La sombra del conde de Saint Germain se ha proyectado en la teosofía y el ocultismo. En la sociedad teosófica, por ejemplo, se especula que el conde sería un maestro ascendido, un guía espiritual poseedor de conocimientos arcanos que trascienden la mortalidad. Su figura se entrelaza con las enseñanzas esotéricas que le atribuyen sabiduría ancestral e influencia en círculos de iniciados. Así fue adoptado como símbolo místico, un referente a la evolución espiritual y la búsqueda del secreto de la longevidad o la vida eterna. Si les ha gustado el video, pueden darle un like. Los que no se han suscrito al canal lo pueden hacer ahora. Pueden dejar sus comentarios para profundizar más sobre el tema. Hasta pronto, amigos. Nos vemos en el próximo video.